Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Realmente los temas a tratar van a ser importantes. Les pido que me acompañen. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Uno de los males del siglo, evidentemente, tiene que ver con el SIDA. Y las noticias de estos últimos tiempos están trayéndonos esperanzas, esperanzas muy fundadas en que puede llegar a dominarse este mal. Y entonces nosotros, como queremos clarificar conceptos, ver de qué se está tratando, se acaba de realizar un congreso en Washington muy importante respecto a todo este tema, hemos convocado al doctor Rubén Mayorga, que es representante, es coordinador de la ONU-SIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. A ver, el doctor Mayorga se graduó de médico en la ciudad de Guatemala, se especializa en Francia de 1985 al 92 en enfermedades infecciosas y medicina interna. Desde 1992 a 2005 dirige una ONG y una red latinoamericana de trabajo en prevención y reivindicación de derechos. Ejerce como clínico en práctica privada y es delegado del ONG a la Junta de Gobierno de ONU-SIDA. Es decir, comienza su trabajo en ONU-SIDA en 2005 en Perú, Ecuador y Bolivia, llegando a la oficina para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en 2008. Y a partir de ahí entonces comienza a trabajar en nuestro país. Primero el gusto de tenerlo con nosotros, doctor. Esto para nosotros es importante. Y por otro lado, explicar un poquitito de qué estamos hablando. Sí, en realidad en los últimos 24 meses, diría yo, se han producido algunos eventos que permiten tener mucho optimismo. Por ejemplo, se ha encontrado que usando unos medicamentos en geles microbicidas vaginales se ha reducido la transmisión del VIH por vía heterosexual a mujeres. Se ha encontrado también que usando un medicamento tomado antes de infección en hombres homosexuales también se ha reducido la transmisión en un 48% y en un 75% en aquellas personas donde se encontró que tomaban el medicamento todo el tiempo. Y en parejas donde una persona tiene VIH y otra no tiene VIH, se disminuye la transmisión en 96% cuando se inicia de manera temprana el tratamiento contra el VIH. Entonces, todas estas novedades, más el hecho que anteriormente habíamos encontrado un 43% de eficacia de una vacuna, el hecho que una persona se curó de SIDA, de VIH, porque le hicieron un trasplante de médula con un donante que era resistente naturalmente al VIH, pues nos permite tener algún optimismo que el VIH efectivamente se puede controlar en el futuro. Estamos hablando de aspectos normales, diría lógicos, cuando las personas infectadas o no están absolutamente compenetradas de lo que significa ser poseedoras de este mal. Pero también existe un fragmento, un segmento de la gente que o tienen vergüenza o no quieren hacerse análisis o algún fundamento pueden tener como para ignorar la posibilidad de. En ese caso en particular, la enfermedad puede avanzar. Por lo tanto, ¿cómo se puede combatir todo este espectro tan dispar, ¿no? Por un lado, un segmento, un porcentaje de una población que es reticente a realizar los exámenes correspondientes, sabiendo que son propicios para contraer el mal, y los otros es más normal, por supuesto, se puede trabajar tranquilamente. Sí, ahí yo diría que el gran problema es el estigma y la discriminación. ONU-SIDA tiene
una visión de 3 ceros que se llama, una que es 0 muertes debidas al VIH, 0 nuevas infecciones y 0 estigma y discriminación. Y en realidad eso es una utopía, pero la utopía a la que queremos acercarnos. Y el tema de 0 estigma y discriminación es muy importante, porque si una persona sabe que si va al hospital no le van a hacer la prueba sin su conocimiento, no le van a decir para qué se le están haciendo, o posteriormente le van a dar un resultado sin guiarle e indicarle qué es lo que hay que hacer si tiene VIH, o se lo van a decir en frente de su pareja, o se lo van a decir en la consulta externa a voz alta, pues definitivamente por eso las gentes tienen miedo de irse a hacer la prueba. Y en la medida en que esto disminuya, es mucho más sencillo que la gente se haga la prueba, por un lado. Por otro lado, se ha encontrado que trabajando con los grupos de personas que tienen frecuencias más altas de infección y que estos grupos de personas se acerquen a sus pares al servicio de salud, también acercándose al servicio de salud a estas comunidades, puede haber un aumento en la oferta y la realización de pruebas. La pregunta que quiero hacerle tiene que ver un poco con las transmisiones o con, Sí. con cómo se contrae el mal. Es decir, no es estrictamente por vía sexual, sino que existen otras alternativas, supongo. Mayoritariamente por vías sexuales, 95% por vías sexuales, las demás vías son realmente muy minoritarias. 95% por vía sexual, en Argentina menos del 2% es por vía perinatal. Hay desde hace más de 4 años menos de 100 casos de infección en niños nacidos de madre positiva y el número sigue disminuyendo. Por transfusión de productos infectados no hay datos porque eso se elimina casi totalmente con un buen control de los bancos de sangre y de órganos. Y por uso de agujas infectadas, la tasa de transmisión ha disminuido mucho en Argentina también porque las drogas ya no se consumen por esa vía, sino por otras vías. Entonces, en realidad, la manera más frecuente de infección es por vía sexual y por eso es tan complicada la prevención. Por eso nosotros hablamos de combinación de métodos de prevención que incluyen este gel con microbicida, que incluyen el medicamento antes de la infección como asuntos novedosos e innovadores y para los cuales todavía hay guías que se tienen que diseñar y aplicar. Luego está el tema también de iniciar tratamiento temprano en parejas donde una persona es positiva y otra no, o sea, no esperar hasta que la enfermedad cause daño en el cuerpo. La vacuna algún día la tendremos, están los condones, que es la medida más sencilla de aplicar, y lubricantes para las personas que tienen infección. Y luego hay las otras vías que también la gente puede adoptar, que es reducir su número de contactos sexuales y otros. La pregunta que quiero hacerle, doctor, tiene que ver un poco con cómo ha evolucionado desde el punto de vista jurídico en nuestro país el reconocimiento a las parejas de homosexuales, el reconocimiento al cambio de sexo. Es decir, si se da ese adelanto desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿por qué no se incorpora? Porque es una forma de discriminación, tener que preguntarle, mire, si usted no se molesta, le voy a hacer un examen de VIH. Es decir, ¿cómo no se incorpora como un elemento natural entre las distintas o los distintos matices de examen que se hace a la gente? Precisamente una de las cuestiones que se quieren hacer es que sistemáticamente se le ofrezca la prueba a las personas que van a cualquier centro de salud. Porque el mayor problema que tiene Argentina para abordar el VIH es precisamente el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío en la ciudad de Buenos Aires ocurre en el 30% de los hombres y en el 15% de las mujeres. Los hombres siempre tenemos peor salud que las mujeres por un montón de razones, conductas, comportamientos, aprendizajes y oferta también de los servicios de salud. Entonces, efectivamente lo que usted dice, el ofrecer a la persona sistemáticamente la prueba y darle información donde sepa qué es lo que ocurre, si es positiva o negativa, ayudaría a hacer los diagnósticos de manera más temprana. Eso es lo que el país está pensando hacer, junto con otras cuestiones como por ejemplo utilizar tecnologías de prueba rápida que permitan dar un resultado de inmediato, ¿verdad? Porque si usted toma la decisión, que no es sencillo, de hacerse una prueba de VIH, lo más
expeditivo es que usted sepa de inmediato, en 20 minutos o media hora, cuál es el resultado de esta prueba y no que tenga que ir al día siguiente a hacerse la prueba a un laboratorio y que tenga que esperar una semana o 10 días para que le den el resultado. Ahora, si bien es cierto que se ha evolucionado en materia jurídica, en todos estos adelantos científicos, me da la impresión de que todavía no se ha combatido definitivamente, desde el punto de vista psicológico, el bloqueo discriminatorio que puede tener la gente con respecto al SIDA. ¿Es así? Es que la discriminación que tiene la gente con respecto al SIDA no es específicamente relacionada al VIH, sino a las conductas asociadas a él que se encontraron en el inicio. O sea, al inicio la epidemia se describió en grupos de homosexuales en San Francisco y en Nueva York, luego se describió en gente que tenía hemofilia, luego se describió en heroinómanos y eran las 4 H's, ¿verdad? Y en aquel momento el país de América que tenía la prevalencia más elevada era Haití. Y entonces en Estados Unidos, al vivir muchos haitianos, también se encontró en haitianos. Entonces todo el estigma y discriminación que existía antes del VIH hacia esas poblaciones se trasladó hacia el VIH. Y entonces, en la medida en que no se combata el estigma y discriminación asociados al uso de drogas, a la homosexualidad, al trabajo sexual y a todos estos comportamientos que son considerados marginalizados, o sea, todas las personas que son excluidas socialmente o marginalizadas socialmente por estigmas y discriminación previamente existentes, el combate al estigma y discriminación por el SIDA tampoco se va a lograr. Ahora, yo pregunto, si efectivamente están ocurriendo este tipo de cosas, ustedes, la ONU-SIDA por lo menos ha presentado una grave denuncia de mujeres con VIH que son discriminadas, que no se les entregan anticonceptivos y hasta se las esteriliza sin la información necesaria. Es decir, hay como una especie de contradicción de conductas, ¿no? Y eso fue un informe presentado por ustedes en el Congreso. Sí, en realidad este estudio se hizo se hizo por Gino Germani, el Instituto de Investigación, con los grupos de mujeres con VIH de la Red Bonaerense y el grupo de mujeres con VIH de Argentina, con el apoyo de UNUSIDA, OPS, UNFPA, y con Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que se encontró es que efectivamente a algunas mujeres se les ofrecía de una manera bastante insistente la ligadura de trompas, y en algunos casos incluso se hizo sin consentimiento, ¿verdad? Entonces la esterilización definitiva sin consentimiento es un asunto que generalmente no ocurre. Y esto no se describió únicamente en Argentina, sino que en varios países de la región hay denuncias de lo mismo en Chile. Es el tema que algunos colegas médicos creen que una persona por tener VIH ya no tiene que seguir disfrutando de su sexualidad. Y precisamente por eso existen los condones, los lubricantes, los geles que le mencioné, los medicamentos, porque sí se puede seguir disfrutando de la sexualidad, sobre todo si usted recupera su salud tomando los medicamentos para el VIH. Yo le propongo que hagamos una pausa comercial y después continuamos con este tema, porque me parece que es muy importante clarificarle a la gente de qué estamos hablando. Con mucho gusto. Ya volvemos.